Viaje por el Amazonas, aguas turbulentas, muchas leyendas y un árbol milagroso que lo puede cambiar todo. Hablemos hoy de la nueva aventura que llega a nuestras pantallas y es la película de Jungle Cruise. Hola, ¿qué tal amigos? Y sean muy bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como son todas las semanas, hablemos de cine, su canal confiable de noticias cinematográficas. Así es, y antes de comenzar con este video, como siempre, los invito a que si no están suscritos a este canal, justo abajito en rojo se suscriban, muy importante. Y también denle click a la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video. Si hacen esto, van a estar ayudando a mí muchísimo hasta que este canal pueda seguir creciendo y yo pueda seguir haciendo contenido de entretenimiento para ustedes. Una vez dicho esto, hablemos de la nueva película, de la tan esperada película que tendría que haber llegado hace mucho y que la posponemos, que esperamos a los cines, que por tema de pandemia, que la estrenamos en streaming. Y finalmente la película de Jungle Cruise ha llegado a la pantalla. El 29 de julio llegó a los cines y el 30 de julio llegó por medio de Premier Access a Disney Plus. Una película que tengo que decir que no esperaba o no tenía las expectativas tan altas, por el hecho de que Disney últimamente parece que solo, entre comillas, podía hacer bien secuelas y live action, pero con el tema de películas más originales o más frescas que están basadas en otra cosa, como que no les estaba yendo tan bien. Y creo que en mi caso agradezco el hecho de que Disney haya elegido o haya seleccionado el que la película sea una película de aventura clásica, que vuelva a esas cosas de lo que era la aventura clásica de antes, simple y sencilla, en donde el personaje va en busca de ese tesoro, de ese objeto, de esa cosa misteriosa que está oculta en la selva y que en el medio se enfrenta a algunos problemas y trampas y demás. Y este viaje que lleva a los personajes es algo que se hace identificar mucho por esas películas de aventura clásicas de antes, como Indiana Jones o por ejemplo películas como de la momia, y que en este caso ese formato regresa para esta película de Jungle Cruise. Una película que hay que recordar y recalcar que está basada en la atracción de los parques de Disney que recibe el mismo nombre, Jungle Cruise. Una de las atracciones más antiguas con la que nació junto con el parque es, dicen, porque yo no tuve la posibilidad de ir, pero es una de las atracciones más visitadas dentro de los parques de Disney. Y al igual que pasó con la atracción de Piratas del Caribe, que primero existió la atracción y Disney se basó en esa atracción para crear la película y todo el universo, ahora también se basa en esta atracción para crear Jungle Cruise, que un poco se despega de la atracción, obviamente porque es una atracción demasiado simple y muy sencilla, aunque creo que suma algunos toques de la atracción, pero se despega un poco para crear una aventura cinematográfica que a mi parecer, dentro de lo que se puede decir, funciona y la verdad que fue muy agradable. Repito, no tenía las expectativas muy altas y en cierta medida me sorprendió el hecho de que, fue bastante buena. La verdad que fue una película de aventura clásica, disfrutable, muy divertida, es ideal para toda la familia y es una película sencilla. Es una película sencilla que mantiene su estándar. Y en este caso creo que la sencillez mantiene el orden durante toda esta historia y nos mantiene entretenidos. Por lo tanto, su sencillez fue bastante positiva en este caso. No es una película que pretende traernos algo nuevo ni romper ningún estándar. Es una película que vuelve a ese cine de aventuras clásico, obviamente un poco trasladado a la era moderna, pero es clásico, sencillo y funciona y se divierte. Tengo que decir que realmente me encantó la dupla tanto de Emily Blunt junto a Johnson La Roca. La verdad que me encantaron interpretando los personajes principales de esta película. Se llevaron muy bien, una buena química, una buena conexión y la verdad que fue muy disfrutable. Una película sencilla en donde la trama un poco se basa en este personaje principal de Lily,
Lily, que está protagonizado por Emily Blunt, que vive en una época en donde las mujeres no son aceptadas. Ella es amante de la ciencia y, según parece, solamente los hombres pueden participar en la ciencia. Y ahora, un poco para cambiar el rumbo de su vida y para cambiar un poco la historia, ella está en busca de un árbol que, según cuenta la leyenda, quien encuentre sus pétalos logrará curar cualquier enfermedad. Un árbol con curaciones milagrosas. Y es justamente el personaje que es quien se adentrará en la aventura de encontrar este árbol escondido. Y que en el medio se va a cruzar con el personaje que va a estar interpretando La Roca y que juntos van a estar compartiendo el protagonismo en esta película, que tengo que decir y repito, fue bastante disfrutable. Como toda película, vamos a tener a los personajes buenos y a los personajes malos con quienes se van a topar. Encontramos ahí algunos villanos, como este villano ruso que me hizo acordar bastante a una de las entregas de Indiana Jones, tengo que decirlo. Y sí, es una película que no copia exactamente, pero pretende traernos de nuevo esas historias clásicas de aventura como los son y fueron Indiana Jones. Y un poco eso regresa, un poco reversionado, con este tema de la fuerza femenina, en donde el personaje de Lily obviamente se resalta por su fuerza y por su poder femenino. Que la verdad que se resaltó bien y repito, fue una historia muy disfrutable, una aventura que sin duda divierte. También, por otro lado, creo que la comedia funcionó bastante bien. Es una comedia que no está fuera de lugar, no es una comedia que cae en lo tonto, sino que es una comedia que combina con la atmósfera, ayuda a la trama de la historia y además nos hace reír. Entonces me parece que es muy disfrutable esta película para toda la familia y que la vamos a poder entender porque justamente cae en la sencillez. Por otro lado, sí se podría decir que, obviamente, como toda película, tenemos sus cosas positivas, también tenemos sus cosas negativas. Y si hablamos de lo malo, yo creo que en este tema, creo que la película estaba pretendiendo llevar a los personajes por una situación o por una cierta normalidad. Pero siento que lo que pasó acá con el personaje particularmente de Lily, como es el personaje femenino, como es el personaje que tiene ese poder, como es la mujer, y un poco había que resaltarla, siento que en algunos aspectos al personaje se le hizo bastante sencillo afrontar algunos problemas y escapar de ellos, encontrando la salida muy rápido. Siento que la película no trató de complicársela tanto, siento que el personaje no acompañó a la película, sino que la película acompañó al personaje para que fácilmente salga de las situaciones. Recalco este personaje porque sí me pareció que en todo momento querían mostrar esa fuerza femenina y que obviamente me parece que está espectacular porque a mí me encanta, pero siento que en otras películas en donde las protagonistas son femeninas, la historia lo lleva mejor y en este caso creo que acompaña mucho la sencillez o la rápida resolución de los problemas. Particularmente resalto el tema de Lily, pero también pasa con otros personajes o con toda la película en sí, de que de repente las cosas se vuelven muy sencillas para los personajes y para encontrar lo que desean. Sí, eso particularmente lo resalto un poco. Por otro lado, también tenemos el tema de los escenarios. Siento que es una película que es linda, pero a la vez se ve demasiado o se ve bastante falsa en muchos aspectos con el tema del CGI. El CGI es la creación de los efectos especiales por medio de pantalla verde, seguramente, la creación de todos estos escenarios, los aspectos y demás. En todo momento me doy cuenta que la película transcurrió dentro de un set y que todo está editado y creado por medio de computadora. Aunque en algunos lugares los efectos especiales funcionan bastante bien, más que nada en los lugares oscuros o en los lugares en donde están dentro de algo, funciona bastante bien. El tema cuando estamos en los exteriores, cuando estamos en el agua, cuando estamos transcurriendo el tema del Amazonas en el barco y demás, y también con los animales, no lo sentí tan realista, lo sentí demasiado animado, con un CGI que no fue tan bueno o tan profesional, siento que le faltó pulir, y en muchos aspectos mirábamos por los colores y por lo demás,
nos dábamos cuenta que no era tan realista. Obviamente eso es un detalle técnico que tal vez un crítico como yo se puede fijar, pero otros tal vez solamente disfrutaron de la historia, que eso es a favor. Si se divirtieron y si les gustó, eso es lo más importante. Resalto que la verdad que me gustó el tema de que Disney decidiera, porque hacía bastante que no veíamos un romance como tal en una película de Disney, y aunque estuve viendo por ahí que muchos dicen que por el tema de la fuerza femenina se sacrificó un romance entre los personajes, la verdad que no lo siento así. Me pareció que obviamente son un poco en ciertos puntos opuestos, pero la dinámica se lleva bien y finalmente terminamos cayendo y creyendo que verdaderamente se quieren. Entonces me parece que el hecho de que el personaje de Lily fuera una mujer con mucho poder femenino y que chocara un poco con el personaje de La Roca, no siento que haya sacrificado el romance, sino que creo que la verdad funcionó y a mí me gustó la química entre ellos dos y cómo al final llevan y llegan a enamorarse. También siento que la película al comienzo se llevaba muy bien por sí sola. Este tema de la aventura, de los villanos que surgen por ahí, con este personaje ruso, siento que la historia se llevaba muy bien para ir en busca de este árbol milagroso y demás. Sentí un poco innecesario en mi caso cuando aparecen los personajes más ficticios, cuando aparece un poco más, digamos, la fantasía en la película, que sería un poco más de la mitad en adelante, que es donde obviamente es una película de aventura fantástica, pero siento que un poquito de la mitad en adelante la fantasía puede predominar un poquitito más. Y siento que obviamente, como siempre una película comienza bien, va bajando obviamente su nivel de genialidad. Entonces optaron por implicar a estos personajes y toda la leyenda que envolvían esta historia para que de la mitad en adelante otra vez y nuevamente vuelvan a llamarnos la atención. Pero creo que la película se llevaba bastante bien por sí sola y no necesitaba la implicación de este tema de estos personajes ficticios que salen por ahí y que los árboles y la fauna se los quieren volver adentro, y estos personajes españoles que aparecen. Se me hizo que como tal el tema de lo ficticio y de lo fantástico estuvo un poco fuera de lugar porque no se presentaron desde el principio, y desde el principio sin ellos la historia funcionaba bastante bien. Entonces si yo lo saco, más allá de que estos personajes que aparecen implican un poco más de problemas para que la película se alargue un poquitito más, creo que sin ellos la película se hubiera de otra forma, sin la necesidad de implicar esto tan fantástico. La película se podría haber llevado muy bien por sí sola porque había comenzado bien, y me parece que no era tan necesario esto, que obviamente uno se da cuenta que como lo agregan de la mitad en adelante era porque para ellos lo creyeron necesario para llamar la atención nuevamente nosotros, para que sigamos viendo la película. Y la verdad que la aventura por sí sola, sin eso fantástico, funcionaba bastante bien. Entonces me pareció sí un poco innecesario el hecho de que acudieran a eso. Más allá de eso, es una historia con un argumento bastante básico, una trama muy muy sencilla, pero que se vuelven personajes divertidos, personajes que se forjaron buenos personajes, la verdad tengo que reconocer. Y es una historia que, a pesar de que no tiene las mejores escenografías o los mejores escenarios, funciona bastante bien para adentrarnos en esa aventura clásica de las de antes. Una película que tal vez trate de pretender crear una franquicia o apegarse un poco a lo que fue Piratas del Caribe, pero a la vez también se despega de ello para tratar de crear su sello auténtico. No sé exactamente si funciona como algo auténtico como lo fue Piratas del Caribe en su momento, pero funciona y es una película muy buena. Veremos si se creará una franquicia después de esto y se vendrán más películas. No lo sabemos, pero la verdad que me agradó y que me gustó mucho poder ver esta película. Finalmente, entonces, después de esta crítica, ¿cuánto le doy a esta película? A esta película yo le doy 3 estrellas y media de 5. Una película con una aventura clásica, familiar, divertida, que todos vamos a poder disfrutar si es que nos gusta el cine de aventura clásico. Bien,
Espero que hayan visto la película. Si no la vieron, si la vieron o no la vieron, pueden dejar todo en los comentarios y decirme o darme su opinión al respecto. Llegamos al final de este video como siempre. Si es que este video les gustó, no olviden darle like, muy importante. También suscríbanse justo abajito en rojo y denle a la campanita para que les notifique cuando subo un nuevo video. Nos vemos la próxima semana en otro video, como siempre en este canal. Hablemos de cine.